todavía tenemos que atender las llamadas de las autoridades en los diferentes países y también dependiendo del nivel o del punto de la pandemia en el que nos encontremos. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo, aquí en el estudio, al maestro José Antonio Pérez Juárez. Él es director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco. Maestro, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Una oportunidad de reflexionar con el auditorio. Gracias. Bueno, contarle un poquito a nuestra audiencia que usted es hoy por hoy el responsable del sistema penitenciario del Estado de Jalisco en México. Jalisco, un estado que se localiza al occidente de nuestro país, pero que además es un gran conocedor del sistema penitenciario en el mundo. Y por ello es que hoy queremos abordar con usted este tema que creemos poco se ha hablado, maestro. ¿Qué pasa con los reclusorios? ¿Qué pasa con los internos en momentos como este de pandemia por COVID-19? Bueno, efectivamente, como se ha señalado, esta pandemia vino a evidenciar deficiencias, incapacidades del aparato del Estado y de la propia sociedad para enfrentar adversidad y hace que problemas que debieron de haber sido menos graves sean letales y sean una muestra clara de que nunca se debió de haber alentado teorías penitenciarias, por ejemplo, ancestrales, de solamente el castigo. Esto de la pandemia nos toma a todo el mundo en el sistema penitenciario con un sistema de prisiones deficiente, anacrónico, insalubre, hacinamientos en la gran mayoría, sistemas represivos o de segregación en el mejor de los casos, como es el sistema sajón en los Estados Unidos y algunos países de Europa, donde impera la arquitectura de segregación o celular, que es únicamente prácticamente una bodega humana para contener, y nunca se proyectó hacia las teorías modernas de la pena y de las cárceles para readaptar, para buscar reinsertar en la sociedad a seres humanos que la mayor de las veces hasta pudieran haber sido inocentes y víctimas de procesos corruptos, de violaciones a los derechos humanos, y sin embargo muchos países se dedicaron a almacenar personas. Por eso en una contingencia como es la pandemia de COVID-19, el sistema penitenciario mundial está postrado porque su propia arquitectura, porque su dinámica misma no le permite reaccionar adecuadamente, con algunas excepciones, porque también es cierto, hay países que han tratado de transitar a una concepción de pena y encarcelamiento apegados a los derechos humanos. En México, por ejemplo, aunque está lejos de ese punto, hay intentos, hay países que están buscando, mas sin embargo, países como los latinoamericanos, donde es exagerada la sobrepoblación, como en el caso de Brasil, tuvieron que tomar medidas drásticas ante lo inminente de motines, de brotes violentos en todo el sistema carcelario de Brasil, por lo cual tuvieron que precipitar medidas que no fueron reflexivas y que lamentablemente, por estos antecedentes que les doy, que les comparto, la sociedad tampoco estaba preparada para entender que habíamos tomado el camino equivocado, porque la pena y el encarcelamiento había sido solo un instrumento de venganza, y buscando un Estado en armonía, en desarrollo, en todos los sentidos, difícilmente se va a lograr ese escenario si la sociedad no ha evolucionado en materia de derechos humanos, si entendemos que por dolorosa que pueda ser la agresión que sufrimos, por muchas razones que tenemos para sentirnos agraviados ante la comisión de delitos en contra de nosotros, de nuestro patrimonio, por décadas a nada ha transitado el sistema carcelario mundial, que es represivo e insisto, sobre todo que es de segregación, porque fue diseñado para eso y no fue diseñado, por ejemplo, para tener áreas educativas,
áreas de desarrollo deportivo y cultural que en la mayoría de los países europeos y ahora en América se toman como los ejes fundamentales del trabajo penitenciario para la reinsertación social de las personas que cometen delitos. Entonces, si nosotros no tenemos una arquitectura para desarrollar el eje educativo, el eje del deporte, el del trabajo y el de la salud, que son fundamentales, solamente estamos alentando segregación y bodegas humanas, y que en este momento de la pandemia nos están poniendo en un problema que yo siento que, a pesar del avance que tiene esta pandemia, por ejemplo, para nosotros de casi 78 días, no hemos llegado al tope de los riesgos penitenciarios. Maestro, nos ha dado una muy clara introducción y sobre todo un claro panorama de cómo nos toma parados esta pandemia en materia del sistema penitenciario. Así que con esta primera reflexión nos vamos a la pausa y regresamos. Por supuesto, tenemos mucho más, así que usted no se vaya.